Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Muy bien, también gracias a Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta de 2 Timoteo. Hoy será nuestro último estudio de estas cartas. Espero que haya sido de mucha bendición. A mí particularmente, realmente fui exhortado, fui animado realmente por la palabra de Dios, en poder realmente ser un obrero diligente. Y todo lo que somos y todo lo que hacemos al final es por la gracia de Dios. Es lo que nos fortalece, es lo que nos da la capacidad para hacer lo que somos. Hoy nos vamos a tocar los últimos versículos, capítulo 4, versículos 9 al 22. Vamos a hacer una lectura. 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 9 adelante, dice la palabra de Dios: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el caldero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre celestial, queremos esta mañana abrir tu palabra. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos dé entendimiento, que realmente podamos comprender tu palabra y podemos aplicar en nuestras vidas, Señor. Damos las gracias por esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, nos encontramos entonces en nuestro último estudio de la carta según Timoteo. En cierta manera, las últimas instrucciones y el último escrito del apóstol Pablo. Durante todas las cartas podemos ver que Pablo en cierta manera estaba animando a Timoteo a cumplir fielmente su ministerio. Le exhortó durante toda la carta a ser fuerte y fiel a su llamado, a ser diligente, a evitar profanas y vanas palabrerías, a huir de las pasiones juveniles, a seguir su doctrina, su conducta y predicar la palabra de Dios. Pero ahora encontramos en sus últimas palabras, y Pablo acá derrama su corazón a Timoteo, dejando las últimas instrucciones personales y un legajo muy importante. Acá en sus últimos escritos, Pablo se enfoca en algunas personas que fueron ministradas por él y otros con quien Pablo trabajó. Personas que seguramente le trajo mucha alegría y gozo, pero también tristeza y dolor. Aprovecha para pedir acá a Timoteo también que traiga su pertenencia personal. También aprovecha en su última parte a advertir a Timoteo de un peligro. Y termina Pablo alabando al Señor que siempre estuvo de su lado. Es impresionante el apóstol Pablo. Hasta en sus últimos minutos de la vida, él nunca pensaba en él mismo. Escribía animando a su discípulo, a su hijo en la fe, dando varios nombres, pero en el final de todo termina dando gloria a Dios. Es interesante que Pablo tenía muy en claro que ninguno que sirve a Cristo puede hacerlo solo. Por esto en sus últimos escritos vamos a encontrar una lista de varios nombres.
A lo mejor seguramente muchos más otros nombres, muchas otras personas seguramente estaban atrás de Pablo. Pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, cita a estas personas, a demostrarnos que nunca una persona está solo atrás de un liderazgo. En estos últimos párrafos que vamos a meditar, encontraremos algunas personas que fueron instruidas y usadas durante el ministerio del apóstol Pablo, para la gloria de Dios. Hermanos, debemos entender de cierta manera y comprender que un verdadero pastor nunca trabaja aislado. Siempre atrás de él hay personas, siempre atrás de él hay un equipo trabajando atrás de él. Un liderazgo sano es aquel que desarrolla y prepara un equipo de trabajo. Por algo el apóstol Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, a esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Fraseando un poco esta frase, Pablo estaba diciendo a Timoteo, forme tu equipo. Busque hombres fieles, instrúyelos en la palabra. ¿Para qué? Para que ellos hagan lo mismo. Y acá podemos ver no final, Pablo habla a Timoteo, esto fue mi equipo. A lo mejor para el mundo, Pablo fue una persona derrotada, preso injustamente, muerto. Pero acá en cambio vemos que para el Señor, Pablo fue un victorioso. Pablo termina sus últimos escritos nombrando a varias personas que hicieron parte de un equipo de trabajo, que seguramente Pablo invirtió tiempo en estas personas, preparándolos y enseñándolos con su propia vida y con la palabra de Dios. Por esta razón, hermano, puedo terminar y decir que esta carta en cierta manera fue de mucha bendición en mi vida. Pero también es una carta que en cierta manera deja una responsabilidad a nosotros los pastores. En este caso, a Pablo y a mí. ¿Por qué? Porque seguro Dios nos va a demandar a nosotros y tendremos que rendir cuenta un día por las personas que administramos y por las personas que equipamos. O al contrario, por aquellas personas que no administramos y por aquellas personas que no equipamos. Un día tendremos que rendir cuenta por esto. Por esto es una carta de mucha responsabilidad también, hermanos, para nosotros. Dice John MacArthur en uno de sus libros, dice lo siguiente, comparto con ustedes. Cuanto más cultivemos a las personas de las que dependemos y entre más aprendemos a delegar, mejor podremos dirigir. Cuanto más invierte un líder en las personas, más eficaz será el servicio al Señor. Hermanos, cuando hemos meditado en el capítulo 2, la congregación había dicho a ustedes que es nuestra responsabilidad el encargo. Pero también había dicho que es responsabilidad de la congregación orar para que Dios pueda levantar hombres fieles. Pablo dejó un encargo a Timoteo. Tenemos la certeza, nosotros pastores tenemos un encargo del Señor, a preparar y a invertir tiempo en personas. Pero también encontramos un importante calificativo que ha dejado Pablo a Timoteo: hombres fieles. No tenemos que salir a jugar la escondida, empezar a buscar personas. No, ya ha dejado la Escritura: hombres fieles. Personas que realmente están dispuestas a servir al Señor a pesar de todas las dificultades. Estas son nuestras responsabilidades. Por lo tanto, vamos a ver en estos últimos párrafos de esta carta y podemos concluir que Pablo fue un buen líder, formando un equipo de trabajo. Hombres fieles que de seguro Pablo invirtió tiempo preparándolos y instruyéndolos con la palabra de Dios y con el testimonio de su propia vida. Fueron delegados en distintas responsabilidades
Y algunos respondieron fielmente y otros le abandonaron. Por esta razón he titulado el estudio esta mañana: Pablo con su equipo de ministerio y sus últimas instrucciones. Esto que vamos a encontrar en esta mañana: Pablo con su equipo de ministerio y sus últimas instrucciones a Timoteo. Veamos entonces, hermanos, versículo 9. Procura venir pronto a verme. Pablo, por la gracia de Dios, tenía un grupo de personas leales, que en el Señor en cierta manera le había movido el corazón y formado el equipo de trabajo a su cargo. Algunos en cierta manera eran amigos más cercanos, que Pablo seguramente deseaba ver a estas personas. Y también seguramente Pablo quería dar las últimas instrucciones para que Timoteo pueda seguir el ministerio hasta la muerte de Pablo. Entonces, para un mejor entendimiento, he dividido ese estudio en 4 partes. La primera parte, el equipo ministerial. El segundo, un pedido personal. En tercera parte, he dividido la advertencia del enemigo del ministerio. Y en último lugar, Pablo da un informe. Vamos a empezar entonces, hermano, primera parte, con el equipo ministerial. Y en primer lugar encontramos a Timoteo, a quien fue dirigida estas cartas. Timoteo, procura venir pronto a verme. Acá Pablo ya estaba en sus últimos tiempos. Acá Pablo ya sabía que no había más esperanza para él. Pronto sería martirizado. Pablo, en cierta manera, aquel apóstol que había dado todo por los creyentes y por su equipo, ahora se encontraba solo, se encontraba en el final de su carrera, en una soledad, en una prisión, sabiendo que su martirio estaba próximo. ¿Y qué hace Timoteo? ¿Qué hace Pablo? Escribe una carta a su amado hijo en la fe. Y terminando la misma, le hace un pedido: procura venir pronto a verme. Sin lugar de dudas, Timoteo era el heredero del liderazgo de Pablo. Timoteo era el sucesor del apóstol. Y no era para menos, porque ha acompañado a Pablo desde su juventud. Pueden mirar esto, no vamos a leer, pero a partir de Hechos 16, Timoteo empieza a seguir a Pablo. Y desde ahí no se separaron más. En la primera carta de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: sos el verdadero hijo en la fe. En la segunda carta, Pablo le llama a Timoteo amado hijo. Pablo, en cierta manera, tenía como un verdadero y querido hijo en la fe, un colaborador fiel, digno de toda confianza. Y no cabe duda que Pablo quería estar al lado de estas personas. ¿A quién no le gustaría, en los finales de su vida, estar al lado de un compañero fiel? Una persona que estuvo durante todo su tiempo trabajando a su lado. Y este es el deseo de Pablo. Acompañen conmigo 1 Corintios, capítulo 4, versículos 16 y 17. Primera de Corintios 4, 16 a 17. Acá Pablo habla a los corintios quién era Timoteo. Fíjense lo que dice, versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en toda la iglesia. Acá vemos un Timoteo. ¿Qué era un Timoteo? Amado hijo. Pero pone otro calificativo: fiel en el Señor. Y aparte de esto, Timoteo va a recordar el proceder de Cristo.
De la manera que Pablo enseñó en todas las partes, en toda la iglesia, así mismo Timoteo iba a hacer la misma. Timoteo de esta manera no solo seguía la doctrina de Pablo, pero también ha seguido su ejemplo. Tanto es así que el autor de Hebreos, le leo nomás, no hace falta buscar, Hebreos 13:23, sabes que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Posiblemente tanto fue Timoteo que hasta las prisiones también fue participante de Timoteo. Timoteo no solamente fue ejemplo de la doctrina, de la conducta, pero siguió los pasos de su maestro, el apóstol Pablo. Por lo tanto, acá Pablo deseaba encontrarse con Timoteo. Era un anhelo como fuese de un padre en desear verlo por última vez a su hijo en la fe. Pues acá Pablo sabía que estaba prestes a morir. Estaba cerca y también seguramente quería dejar algunas instrucciones últimas a sus discípulos. O a lo mejor quería dar un informe a Timoteo del equipo ministerial. ¿Por qué puedo decir esto? Fíjense el versículo que va a continuar, el versículo 10. Volvemos a 2 Timoteo. Versículo 4 dice, procura venir pronto a verme. ¿Por qué? Va a dar una razón a Timoteo. ¿Por qué Pablo quería que Timoteo venga a ver? Y acá dice, porque Demas me ha desamparado, amando a este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y trae contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Timoteo procura venir pronto. ¿Por qué? Y cita 6 nombres. Podría ser acá que Pablo estaba deseando dar instrucción a Timoteo de su equipo de ministerio, para enseñar a Timoteo que ninguno sirve a Cristo solo. No era solo Pablo, atrás de Pablo había personas. Un verdadero liderazgo no se aísla de la gente. Al contrario, un verdadero liderazgo desea capacitar en medio de la carrera. Y eso que Pablo quería solamente a Timoteo. Timoteo, tú no estás solo. Hay personas también atrás tuyo, Timoteo. Y seguramente acá Pablo quería dar esas instrucciones a Timoteo. De un cuerpo de liderazgo. De un cuerpo de personas que estaban trabajando también a la par juntamente con Pablo. Y también seguramente Pablo quería dar instrucciones a Timoteo. Timoteo, no te preocupes. Hay personas que van a defraudarte en el ministerio. Y así hay ministerios. No es todo alegría, no es todo hermoso. Hay personas que se van a defraudar. Y justamente empieza con Demas. Porque Demas me ha desamparado. ¿Puede imaginarse cómo estará Pablo en ese momento? Solo, abandonado. Y aún así, un colaborador de él le ha desamparado. Es interesante que Demas fue un colaborador de Pablo en la tarea de evangelización. Y Pablo lo llamaba como su colaborador. Seguramente fue una persona que Pablo invirtió su tiempo, lo capacitó, lo instruyó, pero al final Demas lo abandonó. Acá dice la palabra de Dios, me ha desamparado amando este mundo. En cierta manera no podemos asegurar, no podemos tener certeza qué pasó con Demas. Pero sí podemos tener la certeza que lo desamparó. A lo mejor la dificultad para Demas era muy pesada. Y Demas no aguantó y se fue. Debemos recordar, hermanos, que para esta época no era fácil estar al lado de Pablo. Había persecuciones a los cristianos. Eran terribles en esta época. Más aún, estando al lado de Pablo, era un riesgo para las personas. Ser muertas, ser prisioneros, ser apedreadas. Para nosotros es muy fácil decir qué cobarde fue Demas. Pero la pregunta es, si estaríamos en un lugar de Demas,
corriendo el riesgo de nosotros ser presos por estar al lado de Pablo, ¿será que estaríamos nosotros al lado de Pablo? ¿Será que estaríamos ahí en prisiones acompañando a Pablo, corriendo el riesgo de nuestra vida? Para nosotros, afuera del contexto, es fácil decir que cobarde. Pero estando ahí, en ese contexto, muy difícil muchas veces. A lo mejor también Demas no estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Se unió a Pablo, pero nunca analizó el costo verdadero que era seguir a Pablo. Así como dice Mateo 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. A lo mejor Demas siguió a Pablo con entusiasmo, pero cuando empezó las dificultades, empezó los problemas, mejor me voy de acá. O peor de los casos, Demas nunca fue un verdadero creyente. No lo sabemos. No podemos afirmar tampoco esto. En cierta manera yo me inclino un poco más diciendo que Demas no fue un creyente. Porque por algo Pablo dice, amando este mundo. Pero no podemos asegurar. A lo mejor la presión que tenía, Demas lo abandonó y dejó a Pablo. O a lo mejor no fue un creyente. Sea lo que sea, Pablo se encontraba solo. O a lo mejor Demas se fue a Tesalónica, porque acá dice, y se fue, ha ido a Tesalónica. Puede ser que Demas marchó a Tesalónica para huir de las persecuciones, que ponía en peligro su vida de los cristianos. Y podemos empezar a hablar un montón de razones, no lo sabemos. Pero cierto lo concreto, que Demas le abandonó a Pablo amando más el mundo. ¿Y qué nos deja esta enseñanza de Demas, hermanos? Que no todos quienes están en los equipos muchas veces nos van a apoyar. Muchas veces va a dejar por el camino. Al final también muchos van a decir, Señor, Señor, en tu nombre he echado demonios. Señor, en tu nombre he dirigido las alabanzas. Señor, en tu nombre yo he limpiado la iglesia. Señor, en tu nombre he hecho muchas cosas. Pero el Señor aquel día dije, apartar de mí, hacedor de maldad, nunca los conocí. Hermanos, estar en equipo de liderazgo, estar en un equipo de trabajo, no significa nada. Y acá vemos un Demas, un colaborador del apóstol Pablo, le abandonó. No podemos tener la certeza si era o no era, o abandonó por cobarde, sea lo que sea. Pero sí nos muestra ejemplos, que siempre en un equipo de trabajo vamos a encontrar también un Demas, que nos va a desamparar. Pero con la diferencia de un Demas, Pablo cita a otras 5 personas. Primero que encontramos un Crescente. Dice el versículo, Crescente fue a Galacia. En cierta manera no tenemos mucha información quién era ese Crescente. Pero sin dudar fue un creyente fiel. Fue un colaborador de Pablo, capaz y confiable. Siendo totalmente diferente de Demas. ¿Por qué? Pues si no era así, Pablo no lo hubiera enviado a Galacia. Si esta persona era como un Demas, no oía Pablo decir, a Crescente fue a Galacia. Acá podemos ver claramente que Pablo ha enviado a Crescente a Galacia. Una región que fueron atacadas por falsos maestros, los legalistas, conocidos como los judaizantes. Por lo tanto, Crescente fue un hombre de gran fortaleza espiritual y experiencia. Por esta razón, Pablo confió en su liderazgo y su enseñanza y envía a una región donde debía enfrentar a falsos maestros. De un Demas que le defraudó, Pablo empieza a citar de personas fieles. En segundo lugar, encontramos a Tito. Dice la palabra de Dios, y Tito a Dalmacia. Tito, en cierta manera, es completamente contrario de Crescente.
Era una persona conocida. Nosotros mismos conocemos a Tito. Fue escrita una carta dirigida a él. En cierta manera también Tito representó a Pablo ante Corintios, así como Timoteo. En cierta manera también Pablo ha dejado a Tito en Creta. ¿Para qué? Para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad. Entonces, de esta manera, Tito era un edificador y capacitador. Era un hombre a quien Pablo confiaba plenamente para enseñar y pastorear en iglesias en dificultades. Y por la confianza y la capacidad de su compañero Tito, lo envía a Dalmacia. Seguramente para fortalecer esta iglesia, de allí edificar a los líderes. ¿Por qué? Porque Tito era un capacitador, un hombre que podría preparar a futuros líderes. En tercer lugar, en tercero de la lista, encontramos a Lucas. Dice el versículo que sigue, versículo 11, solo Lucas está conmigo. En cierta manera, Lucas fue un compañero fiel y constante de Pablo. Acá esta expresión que utilizó Pablo, solo Lucas está conmigo, en ninguna manera Pablo estaba despreciando a Lucas. En ningún momento Pablo estaba en cierta manera achicando y diciendo, no, solamente Lucas, no. No era esa expresión que quería decir acá el apóstol Pablo. Porque Lucas fue totalmente al contrario. Lucas fue uno de los colaboradores más cercanos del apóstol Pablo. Era amado por el apóstol Pablo. Tanto es así que Pablo lo llamaba como mi médico amado. Por lo tanto, esta expresión que utilizó acá, solo Lucas está conmigo, Pablo no estaba despreciando la presencia de Lucas. Lucas, como todos sabemos, escribió el Evangelio, que tiene su nombre Lucas. También ha escrito el libro de Hechos. Fue en cierta manera un historiador excelente, guiado por el Espíritu Santo, donde escribió una crónica de la vida de Cristo y de la iglesia primitiva. A pesar de su capacidad que tenía Lucas, Lucas era humilde y se contentaba de estar al lado del apóstol Pablo. Nosotros vamos a encontrar en la Biblia muchas descripciones hablando de Lucas, pero Lucas siempre estaba ahí al lado de Pablo. Estaba trabajando bajo Pablo a su sombra. Su principal ministerio de Lucas era estar al lado de Pablo, sirviéndolo en sus necesidades personales. A pesar de Lucas ser un estudioso, ser un historiador, ser un médico, pero estaba ahí al lado de Pablo. En ningún momento encontramos a Lucas creyendo superior, no, yo soy un doctor, yo soy un médico. No, estaba ahí trabajando al lado del apóstol Pablo. Fue un compañero fiel a su lado. Estuvo durante su segunda viaje misionera y Lucas se encuentra de vuelta con Pablo en su última viaje, en los finales de su última viaje, y fue con él en Jerusalén. También Lucas estuvo con Pablo en su naufragio y se mantuvo con él fielmente durante sus prisiones. Entonces podemos concluir que este Lucas sabía perfectamente de las aflicciones del apóstol Pablo. Vaya compañero era este Lucas. Un médico, pero un servidor de Pablo. Estaba ahí curando sus heridas, que de seguro no era poco. Estaba ahí Lucas, al lado de Pablo. Luego encontramos también a otro que dice Marcos. Tome a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Marcos, así como Demas, fue un causante de una decepción para el apóstol Pablo. Pero en cambio, Marcos dio la vuelta por encima. Y ahora le dice a Timoteo, aprovechando que venís junto a mí, traiga contigo a Marcos, porque es el útil para el ministerio.
No era porque Marcos era útil para el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estaba pensando en él otra vez. Al contrario, porque me es útil para el ministerio. Acuérdense, hermano, que Pablo estaba en prisiones, su último momento, y hasta ahí Pablo no pensaba en él. Al contrario, aprovechando Timoteo, trae contigo Marcos. ¿Por qué? Porque él es útil para el ministerio. Es útil para la gloria de Dios. Marcos, en cierta manera, fue elegido para acompañar a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero. Pero acuérdense de la presión, de los problemas que había, y seguramente Marcos, por su poca fe, por su poco crecimiento espiritual, seguramente no tuvo coraje. No, yo no me voy a seguir con esto. Estos están todos locos. Donde se van son apedreados, donde se van a persecuciones. Yo voy a seguir con esto. No, yo pego la vuelta y me voy para casa. Y Pablo, de cierta manera, se molestó mucho con Marcos, porque cuando fue para seguir el segundo viaje, Bernabé quería llevar otra vez a Marcos. Y Pablo, yo voy a llevar a este cobarde, que si yo, no, que si quiere él. En cierta manera, Pablo era una persona muy sistemática, muy poco tolerante. Él no soportaba a las personas frágiles, las personas cobardes, débiles, que no quería comprometer con el ministerio. Y hay una discusión entre Pablo y Bernabé. No, yo no voy a llevar conmigo a Marcos. Si quieres, quédate vos con él y yo sigo. Y así pasó. Hubo una división. Bernabé se fue con Marcos y Pablo se fue con Silas. Pero fíjense, hermano, qué interesante. Aproximadamente 12 años después que haya pasado esto, aparentemente hubo un cambio en Marcos. De seguro ya era más maduro. Seguro Bernabé le trabajó en su vida, le dio crecimiento. Y no solo demostró a Bernabé seguramente, pero Pablo dice en su primer encarcelamiento, escribió a la iglesia de Colosias, solicitando que diera la bienvenida a Marcos. ¿Por qué? Porque ahora es fiel. En la carta de Filemón también Pablo le menciona entre sus colaboradores. En cierta manera acá podemos ver que Pablo puede ver el cambio que hubo en Marcos. El crecimiento, traga ahora conmigo porque él es fiel. Y también Marcos estuvo un tiempo con Pedro, en quien pudo haber recibido seguramente más instrucciones, y se convirtió en un líder fiel y valioso para aquella iglesia primitiva. Y ahora, casi 20 años de la separación, Pablo solicita a Timoteo que traiga, porque era útil para el ministerio. Y por último, encontramos a Tíquico. Lo envié a Éfeso. Acá a Tíquico se menciona 4 veces en las Escrituras. No vamos a leer porque están de tiempo, pero si quieren anotar, pueden anotar. Está en Hechos 24, Efesios 6:21, Colosenses 4:7 y Tito 3:12. Su tarea era de llevar las epístolas que Pablo escribía. Él fue quien llevó el manuscrito de las epístolas, de Efesios a Efesios, de Colosenses a Colosas y a Tito a Creta. 3 de estos 4 epístolas fueron escritas desde la prisión. Así que esta persona aparentemente, igual que Lucas, era uno de los compañeros de prisión del apóstol Pablo, conociendo perfectamente el sufrimiento del apóstol. Pero tuvo una gran tarea, una responsabilidad de llevar la palabra de Dios a las iglesias. Por lo tanto, debía haber sido un hombre leal y confiable. Hermanos, Pablo, con esta lista que estamos, y seguramente me imagino que debe haber muchas más otras personas, pero con estos nombres muestra claramente que atrás de un buen líder siempre están personas guiadas por Dios para la expansión de su reino. Ningún pastor mejor capacitado que esté, mejor predisposición podrá realizar la obra
de Dios con eficiencia solo. El propio Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, invirtió su tiempo en capacitando y enseñando a sus discípulos, dejándolos ejemplos en sus pisadas, dejándonos a nosotros ejemplos de pisadas. Y si el propio Señor Jesús capacitó e instruyó a los suyos, ¿qué más somos nosotros? ¿Cuánto más somos nosotros que debemos invertir y capacitar? Por tanto, hermanos, podemos ver que tenemos nuestro Salvador, tenemos al apóstol Pablo como un ejemplo a seguir. Un ejemplo de seguir su doctrina, su conducta, su propósito, su amor, su paciencia, sus persecuciones y sus padecimientos. Y debemos dar gracias a Dios por los creyentes de la congregación. Y orar para que Dios levante hombres como creyentes, que representan a aquellas personas desconocidas, aquellas personas calladas, pero que tienen una madurez y fortaleza espiritual para trabajar fielmente en Dios, sin importar los aplausos. No está interesada esta persona en recibir aplausos, está interesada en servir al Señor. Y este era un creyente. Lo único que le motivaba a creyente era honrar a Dios con su ministerio. Por esto, hermanos, debemos orar para que Dios pueda levantar hombres como creyentes, que ahí está, callado, pero está sirviendo al Señor intensamente. Debemos orar por un Lucas, personas educadas, capacitadas, piadosas, dotadas para el servicio, en trabajar al lado, y son personas fundamentales para un equipo de liderazgo en la iglesia. No está ahí queriendo disputar, yo soy mayor, yo tengo más estudios, yo soy mejor, yo tengo que estar. No, está ahí al lado. Acuérdense que Lucas no era cualquier persona. Lucas era un médico. Y para esta época ser un médico, me imagino que estudiaba mucho más que hoy en día se estudia. Pero ¿qué estaba Lucas? Ahí al lado nomás estaba, a la sombra del apóstol Pablo. Nos encontramos Lucas queriendo disputar con Pablo para ver quién era mayor, quién era mejor. Debemos rogar a Dios por creyentes como Marcos, que fue humilde, que fue enseñable y que dejó ser instruido y fue restaurado después de experimentar fracaso en su vida. Debemos ver a un Tíquico, un hombre leal y confiable que ayudó a llevar la palabra de Dios a las iglesias. Personas como él necesitamos en los grupos de trabajo. Personas que ayudan a compartir la predicación de la palabra de Dios. A lo mejor no es un predicador, a lo mejor no es un teólogo, pero es una herramienta útil en las manos de Dios, para que el mensaje de Dios llegue a diversas partes. Hoy, hermanos, tenemos la tecnología en nuestras manos. A lo mejor esta persona no es un predicador, no es un teólogo, pero está ahí preocupado. Los estudios, los videos hacen en las redes sociales, procura, inventa. Hoy en día hay muchísimas maneras, hermanos. Por eso debemos orar por personas así. Personas como un Marcos, personas como un Lucas, personas como un Tito, para formar un equipo de liderazgo en la iglesia. Pero también dejo una advertencia: en todo equipo de ministerio posiblemente estará un Demas. Y debemos saber que en algún momento enfrentaremos abandono. Uno invierte tiempo, lo capacita, es parte del equipo de trabajo, pero trae dolor y trae traición. Pero esto no significa fracaso, no significa derrota. Si el propio maestro de los maestros sufrió abandono, Judas le abandonó, ¿qué somos nosotros?
Y esto es el equipo de ministerio del apóstol Pablo. Y estas son las enseñanzas, hermanos, que nos quiere traer en cierta manera a nosotros. Que como iglesia debemos orar por personas de estas calidades. Hermanos, oremos para que Dios pueda fortalecer nuestro equipo de trabajo y pueda levantar hombres fieles para la expansión de su reino, para su gloria y para su exaltación. Entonces, en primer lugar, podemos encontrarnos el equipo ministerial del apóstol Pablo. En segundo lugar, Pablo hace un pedido personal. Dice el versículo 13: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Timoteo, aprovechando, cuando venís, te quiero pedir un favor, que me traiga el capote, me traiga los libros. El capote, en cierta manera, era una prenda pesada que servía para esta época de abrigo contra el frío, que seguramente pronto Pablo ya podría pasar, porque dice, venga pronto antes del invierno. Entonces Pablo, para prevenir, tráeme el capote. También era algo que se protegía también de esa época de la lluvia. Para aquellos que no entienden que esto es, sería el famoso, en cierta manera, un poncho. Pero era pesado y servía de abrigo para esta época. Pero también le pide otra cosa a Timoteo. Le solicito que trajera los libros, mayormente los pergaminos. ¿Y qué eran los pergaminos? Eran hojas hechas de piel de animal con tratamiento especial. Se usaba para escribir documentos importantes. En cierta manera no sabemos realmente cuál era el contenido de estos libros. Yo me inclino mayormente a decir que eran sus apuntes, sus antiguos testamentos, sus libros. Pero algunos también incluyen que eran hojas en blanco, porque Pablo quería seguir escribiendo todavía cartas. Quería seguir todavía enviando cartas a las iglesias. Lo cierto y lo concreto es que Pablo estaba en su último momento. Pero de igual manera él estaba pensando, no estaba pensando otra vez en él. Más bien estaba pensando en su vida espiritual. Si es que realmente este pergamino que dice acá sería los Antiguos Testamentos. Me imagino Pablo en sus últimos momentos. ¿Qué quería hacer Pablo? Quería estar en la presencia del Señor, quería leer, quería confortar su espíritu. Timoteo, tráigame los libros. O a lo mejor, tráigame los pergaminos, quiero seguir escribiendo, quiero seguir dando indicaciones. Ya estoy por partir, quiero seguir dando instrucciones. Y Pablo muestra un ejemplo hasta los últimos minutos de su vida. Qué hombre, de cierta manera. Qué ejemplo realmente nos da a nosotros, hermanos. Es impresionante. Y leyendo esto dice, igualito que nosotros. Así mismo comportamos nosotros. Traiga el libro, quiero leer, quiero mis últimos minutos. Creo que sería lo último muchas veces que pediría muchas veces. Pero Pablo, en su último minuto de la vida, tráiganme. Quiero seguir instruyendo hasta los últimos minutos de mi vida. Quiero seguir capacitando, quiero seguir aprendiendo más del Señor. Y esto, hermanos, es digno de ser imitado. Por lo tanto, en primer lugar, Pablo solicita que Timoteo venga a verlo. Le entrega un historial de su equipo de ministerio. Y en segundo lugar, solicita que traiga algo de su pertenencia personal. En tercer lugar, Pablo le da una advertencia a Timoteo. Podemos decir la última advertencia a Timoteo. Versículos 14 y 15. Alejandro, el caldero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Ahora acá Pablo le advierte a Timoteo de un hombre llamado Alejandro. Este Alejandro difícilmente es el mismo Alejandro que encontramos en 1 Timoteo con Himeneo. Es difícilmente, no creo que sea el mismo Alejandro. También encontramos un Alejandro en Hechos 19:33, que en cierta manera corrió riesgo de vida ahí. Yo creo que ese Alejandro es un otro Alejandro completamente diferente. Por algo él dice Alejandro el caldero.
El nombre Alejandro en esta época era un nombre muy común. Por esta razón, Pablo adiciona algo, el caldero. Podía ser que este Alejandro fuera un artesano que trabajaba con metales, que fabricaba ídolos. No vamos a leer porque está de tiempo, pero si quieren pueden notar Hechos 19, 24 a 36. El problema que hubo ahí con Demetrio, a causa del alboroto en Éfeso, por la predicación del apóstol Pablo. Posiblemente este Alejandro estaba involucrado también ahí, no medio de ellos. ¿Por qué? Pablo fue a predicar en este lugar hacía imágenes con metales. ¿Y qué empezó a hacer? La gente empezó a convertirse. ¿Y qué dejaron de hacer? Dejaron de hacer las estatuas. Y por supuesto, los dueños, los empresarios, se ponían a atacar a Pablo porque estaba lleno contra su negocio, contra su trabajo. Y posiblemente Alejandro era uno de estos. Pero sea como sea este Alejandro, lo que sí ha causado muchos males. Pero lo que debemos acá destacar y lo importante, digo de imitar, fíjense lo que dice el apóstol Pablo en los versículos 14. Alejandro, el caldero, me ha causado muchos males. No sabemos cuáles son los males. Pero fíjense lo que dice el apóstol Pablo, el Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo acá no estaba solicitando a Timoteo venganza. Acá Pablo no estaba diciendo devuelva mal por mal. Acá Pablo no estaba amenazando ni injuriando a Alejandro. Totalmente al contrario. Pablo estaba teniendo una actitud verdadera de un creyente. Descansaba en un juez justo, que juzgara a los vivos y a los muertos. Sencillamente encomendaba las causas al que juzga justamente. Hermanos, debemos aprender del apóstol Pablo, que dejó la venganza en las manos de Dios. Él es fiel y su palabra, porque tenemos un juez justo. ¿Alguien puede leer Romanos 12, 19? Romanos 12, 19. No os venguéis por vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y ahí está, hermanos. Todo liderazgo o un hermano que se encuentra rechazado, burlado, o inclusive personas que están desacreditándonos, dañando nuestros testimonios, que están mintiendo, están murmurando, ¿qué debemos hacer? Debemos dejar que Dios se encargue de esto. De Dios va a encargar a estas personas. Sencillamente debemos encomendar a causa a Dios. ¿Por qué? Porque Pablo afirma que el Señor pagará conforme a sus hechos. Pero ¿qué hacemos nosotros, nuestro orgullo ser humano? Queremos poner pecho, queremos enfrentar y queremos derrotar. Pero Pablo muestra totalmente al contrario. Alejandro el Caldero me ha causado muchos males. Timoteo, lejano más. El Señor le pague conforme a sus hechos. Primera de Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, estamos difamando, nos están murmurando de nosotros. Déjale. Dios se va a encargar de estas personas. Nosotros seguimos lo que estamos haciendo para la gloria de Dios. Nosotros no tenemos que defendernos, no tenemos que estar preocupando, porque Dios se encarga de estas personas. Así como Alejandro el Caldero le causó muchos males a Pablo, pero Pablo dice: Timoteo, déjalos. Pablo no estaba pidiendo que el Señor le pague conforme a sus hechos, no era una venganza. Pero sí Pablo estaba afirmando
que estas personas recibirán la retribución que corresponde según sus acciones. Pablo no estaba amenazando a Alejandro. Mira que Alejandro, Dios va a tener dura. No, Pablo estaba afirmando. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Pero sí hace una advertencia a Timoteo. Versículo 15. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Acá la advertencia de tal manera era un mandato para Timoteo. Timoteo, guárdate, tenga cuidado. Debía estar vigilante contra las acciones de Alejandro. ¿Por qué? Porque Alejandro se ha opuesto contra nuestras palabras. Alejandro no era un simple enemigo del apóstol Pablo. Alejandro era un enemigo de Dios, porque se había opuesto las palabras de Dios. Es posible que fuera un antiguo opositor a la predicación, pero Pablo dice, Timoteo, deje. No tome venganza, no tome carta a mesa, solamente guárdate de él. ¿Por qué? Porque es un gran opositor de Dios. Y así también para nosotros, hermanos, hoy en día. De pasada, no me acuerdo la frase bien, Luis me dio para compartir, pero decía, si en el trabajo no hay oposición, algo está mal. Si todos estamos felices, alegres, algo está mal. Porque el enemigo siempre va a estar atrás, pesadeando, poniendo piedras en los zapatos, poniendo tropezos. Siempre vamos a tener esto. Porque siempre va a haber un Alejandro, un opositor. Porque Satanás siempre va a oponer. Siempre va a estar ahí, no obstáculos. Por lo tanto, hermanos, si está todo bien, ahí creo que está todo mal. Pero cuando hay oposiciones, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, significa que estamos bien. Pues estamos molestando. Está siendo expuesta a las cosas, a la luz. Y el enemigo no quiere la claridad, quiere la oscuridad. Y cuando la luz viene, ¿qué hace la oscuridad? Las personas que están en oscuridad le molestan. Y entonces empiezan las oposiciones, empiezan las dificultades, empiezan los problemas. Por lo tanto, hoy en día está en moda que discutir quién tiene la verdad, quién tiene la sana doctrina, quién tiene la razón, quién es esto, quién es aquello. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el orgullo nos habla más fuerte. Y queremos ir a defendernos con espada, con dientes. Pero sin darnos cuenta, ¿qué estamos logrando con esto? Estamos logrando cuestiones necias e insensatas. Que la única cosa que va a hacer es engendrar más contiendas. Hermanos, el apóstol Pablo dice que el Señor le pague conforme a sus hechos. Si nuestra conciencia como iglesia está libre de las acusaciones, seguimos lo que estamos haciendo. Por lo tanto, Pablo le presenta el equipo de ministerio y sus últimas instrucciones. En primer lugar, presenta su equipo ministerial. En segundo lugar, un pedido personal. En tercer lugar, advertía de enemigo del ministerio. Y en último lugar, el informe de la situación de Pablo. Dice el versículo 16, en mi primera defensa, ninguno estuvo de mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Acá en esa mi primera defensa, no estaba refiriendo a su primer encarcelamiento. ¿Por qué? ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque el sistema jurídico romano era por dos partes. La primera audiencia era para establecer la acusación y la segunda audiencia era para determinar la culpabilidad, o la inocencia. Por lo tanto, acá cuando Pablo dice, mi primera defensa debía ser esa primera audiencia. Pero esa primera audiencia era muy importante. ¿Por qué era importante? Puesto que dependía mucho para la segunda audiencia, para la culpabilidad o para ser libre.
Entonces era la primera impresión de un juez para poder decir si era culpable o era inocente a esta persona que estaba siendo juzgada. Y el apóstol hace notar a Timoteo y habla: yo estaba solo. Nadie me había acompañado en este momento. A lo mejor, seguramente todos con medio de las persecuciones, todos se fueron. ¿Quién quería estar al lado de Pablo? Algún estudioso inclusive dice que Nerón estaba presente en esta audiencia. Imagínate Nerón, todo lo que había ya hecho, la persecución de los cristianos. Nerón agarraba a los creyentes, atiraban a los perros salvajes. Le untó de brea y prendía fuego a los creyentes para poder iluminar la plaza. ¿Quién quería estar al lado de una persona así? Y sabiendo que Nerón estaría ahí en la audiencia. Nadie. Pero fíjense lo que Pablo dice: no les sea tomado en cuenta. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. Yo entiendo, Timoteo, no es fácil estar de mi lado, pero no sea tomado en cuenta a estas personas. Y esto es el espíritu del apóstol Pablo. Así como Cristo en la cruz dice, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así es la postura del apóstol Pablo. Timoteo, no tenga en cuenta a estas personas que me abandonaron. Yo estuve solo, pero comprendo perfectamente mi soledad. No es fácil estar de mi lado. Hermanos, y esta actitud del apóstol Pablo es de un verdadero creyente. La venganza no es nuestra, todo lo contrario. Pablo dice: no sea tenido en cuenta. Nuestro Salvador en la cruz: Padre, perdónalos, no sabe lo que hace. Esteban también, cuando fue apedreado en Hechos 7, pueden leer después esto, clamó: no toma en cuenta este pecado. Y Pablo, para todos aquellos que le abandonaron, no estuvieron ahí de mi lado, entiendo, no es fácil. No lo sea tomado en cuenta, y es comprensible. Ahora, para terminar con todo esto, ¿qué era que a estas personas hacía tener tanta coraje, tanta valentía, tanta osadía? ¿Qué tenía ellos de diferente? Fíjense en el versículo 17. Pero dice: el Señor estuvo a mi lado. Esto es la diferencia. Todos la abandonaron al apóstol Pablo. Nadie estaba de su lado. Pero él dice en el versículo 17: pero el Señor estaba a mi lado. Pablo dice en el versículo anterior: todos me desampararon, pero no el Señor. Pablo tenía esa certeza, esa convicción que el Señor estaba de su lado. Ninguno asistió para defenderlo, pero sin embargo el Señor estaba al lado de él. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Y esto es lo que hacía la diferencia de estos hermanos. Cristo vino con su poder y su amor para darle la fuerza necesaria para soportar esta prueba. Así como había experimentado en su primer encarcelamiento, donde dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la fortaleza del apóstol Pablo. En este momento difícil, donde todos le abandonaron, pero él sabía que el Señor estaba de su lado. Hermanos, y esto también es para nosotros. Dios está siempre de nuestro lado. Fíjese la gran comisión, Mateo 28, 19. ¿Qué dice Mateo 18, 19? Dice la palabra de Dios: por tanto, creo que sabemos de memoria este versículo, no hace falta buscar: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os es mandato. Y acá viene la promesa: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y bajo este poder, Pablo concluyó con su llamado de predicar el evangelio a los gentiles. Y así como Pablo, así también nosotros, hermanos, podemos cumplir también nuestro servicio.
Pero el Señor estuvo a mi lado, me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen, y así fui librado de la boca del león. El resultado del apóstol Pablo, ¿qué dice? Todos los gentiles oyeron. Y esta fue la misión que había recibido del Señor. Y él estuvo firme porque Cristo lo fortaleció a él. Y sigue diciendo Pablo, así fue librado de la boca del león. Pablo utiliza con la figura literaria común para ilustrar el peligro de la muerte, sabiendo que la mayor amenaza a los creyentes viene de Satanás. Nuestro adversario, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero ¿qué hace Pablo? Concluye con una promesa y certeza que podemos tener todo creyente, que el diablo no tiene poder sobre aquellos que pertenecen a Cristo. Dice el versículo 18, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Pablo tenía la plena seguridad en el Señor. Sabía perfectamente que su tiempo de su partida estaba cercano, que su martirio iba a ocurrir. Pero deja las últimas instrucciones a su amado discípulo. Lo advierte alejando el caldero. Lo entrega toda la causa a que juzga justamente. Pero termina diciendo, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Para Pablo y para todos nosotros creyentes, esta seguridad es tremenda, hermanos. La protección del Señor permitió que el apóstol se mantuviese firme y bien hasta el final. Y así también para nosotros hoy en día. Acompáñenme conmigo en Colosenses 1:11. Dice el versículo Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Hermanos, fuimos liberados por la gracia de Dios de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados a su reino de su amado Hijo. Por la sangre de Cristo, en quien tenemos perdón de pecados, el cual nos perseverará para el reino celestial. El apóstol Pablo no estaba preocupado en el momento que sería quitado su vida. El apóstol Pablo no estaba preocupado por su muerte, por su martirio, porque él tenía esa seguridad, él miraba a las cosas terrenales. Su muerte no era más bien una puerta abierta, que estaría en la presencia del Señor. Y esta era su convicción del apóstol Pablo, y debería ser la convicción de cualquier uno de nosotros, hermanos. Pero cuando estamos muchas veces para morir, nuestro ego, nuestro yo, nos desesperamos, nos preocupamos. Pero tenemos la certeza y la seguridad que cuando nos partimos y cuando morimos, dejaremos todo esto y entraremos a disfrutar de un reino celestial. Y esta es la certeza del apóstol Pablo. Esta es la seguridad que el apóstol Pablo tenía. Y esta es la convicción que él tenía, por eso él no estaba preocupado. Y concluye Pablo como corresponde. Solo, exclusivamente a Dios. Versículo 18. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todos le abandonaron, pero el Señor estuvo con él, sosteniendo hasta el fin.
Y Pablo termina: a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y concluyó su carta con saludos y bendiciones finales de personas que formaron parte de su vida, algunos cercanos, otros lejanos, pero Pablo tenía un corazón hacia las personas. Dice versículo 19: saluda a Prisca y Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ebulo te saluda, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Hermanos, podemos concluir esta carta y testificar la fidelidad de Dios para cumplir su propósito. No somos nosotros, es Dios con nosotros que podemos hacer lo que hacemos. Es la gracia de Dios que estuvo al lado de Pablo, le dio fuerza para que cumpliese su tarea, la predicación del Evangelio a los gentiles. Hermanos, debemos entender que muchos grandes líderes cristianos han tenido un mentor espiritual. Alguien que ha tenido un cuidado especial en enseñar la palabra de Dios, dejando ejemplo de seguir. A Timoteo tuvo un Pablo. Solicito, hermanos, y ruego por vuestras oraciones, por nosotros, por Pablo y por mí, que Dios realmente nos dé la gracia de ser un Timoteo. Ser un Timoteo en la vida de esta iglesia. Oremos para que Dios pueda levantar realmente hombres fieles y que mantengamos fieles a Él. Libramos de cierta manera de toda tentación, de todo mal. Pero hermano, una cosa más, y estoy convencido de esto. Que les estudia esa carta según Timoteo, fuimos exhortados y fuimos animados a servir a Dios diligentemente. No así nomás. En procurar diligentemente en presentarnos a Dios aprobado. Hermanos, no todos somos llamados al ministerio. No todos son llamados a ser pastores, no todos son llamados a tener un ministerio. Pero sí todos somos llamados a servir. Esto nadie tiene excusa, al menos si es un creyente. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús, para buenas obras, a las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada uno de nosotros que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, podamos realmente reflexionar cómo estamos corriendo esta carrera. ¿Cómo estoy corriendo la carrera de la fe? Y Dios puede ayudarnos a cada uno de nosotros, podemos analizar y responder a esta pregunta. ¿Cómo estoy en la carrera de la fe? Y podemos tener esa certeza y podemos concluir como el apóstol Pablo concluyó. Con esa seguridad y esa certeza. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. La pregunta es, ¿cómo estoy haciendo la carrera? ¿Cómo estoy sirviendo al Señor? Y si te das cuenta hoy, hermanos, que no estás sirviendo la carrera como debería ser, si no estás siendo diligente, si no estás siendo un obrero, ahí tienes ejemplo Marcos, quien dio la vuelta por encima. ¿Qué fue Marcos? Fue humilde, fue enseñable y ahora era útil para el ministerio. Dejó a Bernabé a capacitarlos y a los instruir. Hermanos, si me doy cuenta que no estoy corriendo la carrera bien, abaje la cabeza, déjase instruido, déjase enseñado para que sea un Marcos.
que dio la vuelta por encima, y después de 20 años, Pablo dice, tráigame a este, porque es útil para el ministerio. Oremos, hermanos, para que Dios pueda levantar en esta iglesia a Crescente, a un Tito, a un Lucas, a un Chico. Y no solo uno, pero varios, para su gloria y para su expansión de su reino. Y vuelvo a repetir, no es porque acá está la hermana Maltide con su grupo. Cacupé está implorando. Cacupé pide personas para ser de testimonio en este lugar. Pero no podemos, porque hoy no tenemos equipo. Dios ha llamado a todos a servir. A algunos Dios ha escogido para tener un ministerio, pero el servicio Dios ha llamado a todos. Y termino con un plagueo. Ahí está escombro. Hace 15 días está este escombro ahí. Nadie se acercó a ofrecer, ¿qué tal?, para paliar y quitar este escombro de ahí. Que cada uno examine cómo está sirviendo al Señor. Que cada uno de ustedes podamos examinarnos cómo estamos sirviendo al Señor. El año se termina, empieza un nuevo año y podemos analizarnos cómo estamos. Y quiero ser como un obrero diligente que no tiene que avergonzarse. El día que nos presentamos frente al Señor, podemos estar ahí como un obrero diligente. Y termino, hermanos, y acompañen conmigo 2 Timoteo 1:8. Y con eso terminamos la carta. 2 Timoteo, acompañen conmigo la lectura. 2 Timoteo 1:8 dice la palabra de Dios: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó la luz, la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ser un Dios de amor, un Dios misericordioso, que a pesar de nuestra infidelidad, tú mantienes fiel para con nosotros, Señor. Que tu Santo Espíritu pueda quebrantar a cada uno de sus hijos, Señor, en este lugar. Que cada uno de nosotros podamos examinarnos cómo estamos sirviéndote a ti, Señor. Porque tú mereces lo mejor. Tú dices, Señor, procura con diligencia ser un obrero. Y quiero mente, este estudio sirve para analizarnos cada uno de nosotros, mirarnos frente al espejo y podemos contestar nuestra pregunta: ¿cómo estoy sirviéndote? Que tu Santo Espíritu pueda quebrantarnos y podemos ser como un Marcos, humilde, que reconoció y dio la vuelta por encima, Señor. O podemos ser un Crescente, o podemos ser un Lucas, sea lo que sea, Señor, pero todo lo que sea para tu gloria, para tu honra y para tu gloria, Señor. Ayuda, Señor, que podamos hacer las cosas con excelencia, para que podamos exaltar tu nombre, podamos glorificarte a ti de la mejor manera, con excelencia, sirviéndote como a ti te mereces, Señor. Dejamos todo en tus manos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.